Hola. Antes de empezar esta historia, que me ha costado la vida entera entender y que os voy a contar tal y como la viví, tal como la sentí en la piel, quería pediros algo. Voy a compartir con vosotros el momento más oscuro, el más confuso de mi existencia. El momento en que mi vida dejó de tener sentido, para luego, dolorosamente, encontrarlo. Lo haré con total honestidad, sin guardarme la humillación. Si este pedazo de mi alma, si esta confesión os sirve de algo, os pido que os suscribáis a este canal. Y, por favor, me ayudaría mucho, más de lo que imagináis, saber que no estoy solo en esto. Comentad desde qué ciudad o país me estáis escuchando. Leer vuestros mensajes, saber que hay alguien al otro lado, significa todo. Gracias. El calor era una bestia. Una bestia bíblica, desatada. Un calor húmedo, espeso, pegajoso, absolutamente impropio de un 23 de octubre en Sevilla. Se sentía como un agosto tardío, como si el verano se negara a morir, aferrándose a la ciudad con garras de fuego. Eran las 11 de la mañana, y el sol golpeaba la plaza del Salvador con una violencia blanca, una luz que rebotaba en la fachada rojiza de la iglesia y cegaba. El aire no corría, vibraba. Podías ver la calima sobre el asfalto. Dentro de la iglesia, el ambiente era casi peor. Era un infierno sofocante, una trampa de aire viciado. El frescor legendario de la piedra centenaria, ese alivio que siempre buscábamos al entrar en verano, había sido derrotado. Luchaba por sobrevivir contra el calor corporal de cientos de personas, 200, 300, vestidas de luto riguroso. Trajes oscuros, vestidos negros de manga larga. El terciopelo de los bancos parecía sudar. Y el olor. Dios mío, el olor. Era una mezcla imposible, una agresión a los sentidos. El incienso denso y mareante que el monaguillo balanceaba con desgana, un humo dulzón que se pegaba a la garganta. El perfume abrumador, casi necrótico, de los nardos, los lirios blancos y los claveles que desbordaban las coronas y los centros al pie del féretro. Eran demasiadas flores. Un muro de flores muriendo. Y por debajo de todo eso, omnipresente, el olor a cera quemada de 1000 velas, un aroma graso, de iglesia vieja. Pero yo, desde mi posición, podía oler algo más. Podía oler el polvo de los confesionarios, la humedad que subía de la cripta, y el sudor. El sudor colectivo de 300 personas tristes, incómodas, que se abanicaban con esquelas. El féretro estaba allí, en el centro del crucero, justo bajo la cúpula. Caoba oscura, casi negra. Brillante. Con herrajes dorados que destellaban con la luz de los cirios. Estaba cerrado. Definitivamente cerrado. Y dentro, en esa caja hermética, estaba Elena. Mi Elena. Elena Ruiz Prieto. Mi esposa durante 35 años. Y yo, Tomás, su marido, estaba de pie. En la última fila. Junto a la pila de agua bendita, en el lado de la epístola. Llegué tarde. A propósito. Lo había planeado. No podía soportar la idea de estar en la puerta principal, una hora antes, recibiendo la procesión de pésames. No podía soportar las miradas de lástima de los que no sabían, ni las miradas de odio de los que creían saber. No podía soportar el te acompaño en el sentimiento, porque mi sentimiento era un laberinto de culpa y confusión del que ni yo mismo sabía la salida. Llegué cuando la misa ya había comenzado. El órgano tronaba. Esperé a que el cura iniciara el evangelio y me deslicé por la puerta lateral, la que da a la calle Cuna, con la esperanza de ocupar un banco trasero, de ser invisible. Un fantasma en el funeral de mi propia mujer. Pero me vieron. Por supuesto que me vieron. En Sevilla todo se ve. En el instante en que mi pie rozó el mármol desgastado del suelo, el murmullo de los rezos se quebró. Hubo un silencio momentáneo, un microsegundo de aire contenido. Fue como si hubiera tirado una piedra a un estanque.
Un SHHH colectivo se expandió desde el fondo hacia el altar. Y fue seguido, inmediatamente, por un zumbido de susurros, como un enjambre de avispas. Es él. No tiene vergüenza. ¿Cómo se atreve a venir? Es Tomás. ¡Qué descaro! Pobre Elena, ni muerta la deja en paz. Míralo, qué cara. Vi sus cabezas girarse. Sombreros negros. Mantillas. Caras pálidas y sudorosas que me juzgaban en la penumbra. Vi a mis hijos. Mateo, de 34. Lucía, de 29. En la primera fila. El banco del duelo. Sus espaldas eran rígidas, líneas rectas de dolor y tensión. Estaban sentados junto a su tía, Carmen, la hermana mayor de Elena. La guardiana. Carmen me vio. Su rostro, pálido como el mármol de la lápida que nos esperaba, hinchado y rojo por un llanto que seguro duraba días, se transformó al verme. No fue un espasmo de dolor. Fue una transmutación. Se endureció como el yeso al fraguar. La vi apretar el rosario que llevaba en la mano. Vi cómo se inclinaba, con un movimiento brusco, y le decía algo al oído a mi hijo Mateo. Mateo giró la cabeza. Un movimiento lento, robótico. Sus ojos, los ojos de su madre, esos ojos grandes, oscuros, almendrados que yo tanto amaba, me encontraron en la penumbra del fondo. Y no había dolor en ellos. No había pena. No había confusión. Había odio. Un odio frío, puro, pulido. Un odio que me atravesó el pecho y me dejó sin aire. Luego, con la misma lentitud deliberada, se volvió, dándome la espalda. Me quedé paralizado en la entrada. Congelado. Un sudor frío me recorrió la espalda, mezclándose con el sudor del calor. El ujier, un hombrecillo mayor, con un traje negro desgastado, me miraba, incómodo. Se acercó a mí. El señor. No sabía qué decir. Yo era el marido, pero claramente no era bienvenido. Yo era el paria. El leproso. El hombre del que toda Sevilla llevaba 8 meses hablando en voz baja. Tomás, el arquitecto. El que abandonó a Elena. El que, decían, se había ido con una más joven. El que, decían otros, la había dejado sola cuando ella más lo necesitaba. Hace un año, solo un año, mi vida era perfecta. O eso creía yo, en mi cómoda estupidez. Vivíamos en nuestro piso de la calle Betis, en Triana. Ese piso que compramos con la primera promoción que me salió bien. Con el balcón que daba al río, desde donde veíamos la Giralda y la Torre del Oro. Elena. Elena era la luz de esa casa. Era vibrante, rápida, irónica. Implacablemente inteligente. Era profesora de Historia del Arte en la facultad y sus alumnos la adoraban. La pasión que ponía en sus clases sobre Murillo o Valdés Leal era la misma que ponía en nuestra vida. Discutíamos, sí, por Dios que discutíamos. Como discuten los sevillanos, alto, con las manos, con dramatismo. Porque te digo yo que no, Tomás. Que sí, Elena, que te equivocas. Y a los 5 minutos, ella soltaba esa carcajada suya, ronca, y me daba un manotazo en el brazo. Anda, tonto, pídeme una cerveza, que me ha secado la garganta. Y nos reíamos, en la misma barra de siempre, en Casa Cuesta. Yo soy arquitecto. Más metódico, más tranquilo, más de líneas rectas. Ella era el color, la curva, el caos. Éramos el ancla y la cometa. Perfectos. Y hace un año, la cometa se cortó. El hilo se rompió. Empezó sutilmente. Tan sutilmente que lo achaqué al cansancio. Mío, de ella. Olvidos. ¿Dónde he dejado las llaves? Tomás, ¿has visto mis llaves? Te digo que las dejé aquí. Pequeñas confusiones. ¿Hoy es martes?
Juraría que era miércoles. Tengo clase. Pero luego, la rabia. Elena, que siempre había sido alegre, incluso en sus enfados, se volvió huraña. Agria. Se enfadaba por cosas absurdas, niñedades que antes nos habrían dado risa. La luz del pasillo que yo dejaba encendida. El sonido de mis llaves al dejarlas en el cuenco de cerámica. Mi respiración, mientras leía a mi lado en la cama. Yo, en mi ignorancia, lo achaqué al estrés. Al nido vacío desde que Lucía, la pequeña, se independizó. Intenté hablar con ella. Cientos de veces. En la cena. En la cama. ¿Qué te pasa, mi vida? Estás distante. Habla conmigo. ¿Es por mí? ¿He hecho algo? Y ella me respondía con un silencio helado o con un grito. Déjame en paz. Estoy cansada de ti. No te soporto. Quiero estar sola. Yo me retiraba, confuso. Le daba espacio. Pensaba que era una fase. La menopausia tardía, el trabajo. Qué imbécil fui. Hace 8 meses, ocurrió. El detonante. Una noche de martes. Recuerdo la fecha. 14 de febrero. San Valentín. Qué ironía. Yo había vuelto tarde del estudio, un proyecto atascado. Ella estaba en la cocina. Había una factura del gas sobre la mesa. ¿Has visto esto, Tomás?, dijo, su voz baja y tensa. Sí, cariño, ha subido, pero es normal, ha hecho mucho frío, empecé a decir. Y explotó. No fue una discusión. Fue una erupción volcánica. Una furia que yo no reconocí, una furia que venía de un lugar negro, desconocido. Siempre lo mismo. Todo te parece normal. No te enteras de nada. Estoy harta. Harta de ti, de esta casa, de esta vida. Yo me quedé en shock. Elena, por favor, cálmate, ¿qué dices? Es solo una factura. No es la factura, eres tú. No te soporto más. Quiero que te vayas. ¿Me oyes? Vete. Ahora mismo. Elena, por favor, estás nerviosa, son las 12 de la noche. ¿A dónde voy a ir? Y me da igual. Vete al estudio, vete al infierno. No quiero volver a verte. Y me das asco. Coge tus cosas y vete. Me das asco. Sus gritos resonaron en el patio de vecinos. Oí a doña Lola, la vecina del segundo, abrir su ventana. Avergonzado, humillado, y pensando, todavía, que era una rabieta monumental, la peor de su vida, pero una rabieta que se le pasaría por la mañana, cogí las llaves del coche. Cogí una bolsa de deporte del armario, la que usaba para la piscina, y metí un par de camisas, un jersey, mi neceser. Duermo en el estudio, dije, mi voz temblando. Mañana hablamos. Cuando estés más tranquila. Ella no me miró. Estaba de espaldas, agarrada al fregadero. A la mañana siguiente, la llamé. 10 veces. El teléfono sonaba y saltaba el buzón de voz. Fui al piso a mediodía. Metí mi llave en la cerradura. No giró. Pensé que se había atascado. Insistí. No. Había cambiado la cerradura. Y así empezó mi exilio. Durante 8 meses, fui un apestado. Llamaba a mis hijos. Al principio, estaban confundidos. Papá, ¿qué ha pasado? Mamá no para de llorar. Dice que le has hecho algo horrible. ¿El qué? Os juro que no sé de qué habla. Fue una pelea por el gas. No te creemos, papá. Algo le has tenido que hacer. Mamá no es así. Y luego, dejaron de cogerme el teléfono. Mamá no quiere hablar contigo, papá. Y
Y nosotros tampoco, me dijo Lucía la última vez, su voz helada. Después de lo que le has hecho. Nos ha contado. ¿El qué os ha contado? Lucía, por el amor de Dios. Tú lo sabrás, respondió ella. Y colgó. Lo intenté todo. Le envié flores, fueron devueltas, marchitas. Le escribí cartas, cartas desesperadas, pidiendo perdón sin saber por qué, nunca tuvieron respuesta. Fui al piso. Llamé al timbre durante 1 hora, hasta que los vecinos amenazaron con llamar a la policía. Hasta que, por fin, Carmen, su hermana, abrió la puerta. No te acerques a ella, Tomás, me dijo, su voz temblando de rabia. No tienes derecho. La has destrozado. La estás matando. Déjala en paz. Es lo único que te pide. Si la quieres un poco, desaparece. Y ahora, estaba en su funeral. Me había enterado por la esquela en el periódico, el ABC. La leí ayer en una cafetería, y el mundo se me cayó encima. Doña Elena Ruiz Prieto, fallecida en Sevilla. ¿Fallecida de qué? ¿Qué había pasado en esos 8 meses de silencio? ¿Un accidente? ¿Un infarto? ¿Un suicidio? Me moví. Intenté dar un paso hacia el banco de mi familia. No para sentarme con ellos. Solo para estar más cerca. Para oír mejor al sacerdote. Para estar más cerca de la caja de caoba. Carmen, que no me había quitado el ojo de encima, debió sentir mi movimiento. Fue como si hubiera pisado una mina. Se levantó. De golpe. En mitad de la misa. Y caminó hacia mí. El sacerdote, que leía el Evangelio, se calló. Toda la iglesia, las 300 personas, la miraron. Carmen caminó por el pasillo central, su rostro una máscara de dolor y furia, su vestido negro arrastrando por el mármol. Se paró a 1 metro de mí. Tan cerca que podía oler su perfume caro mezclado con el llanto. ¿Qué haces aquí, siseó? Fue un susurro, tan bajo que solo yo pude oírlo, pero su odio llenó la iglesia. Carmen, es mi mujer. Es Elena. Solo quiero. Ella no te quería aquí, me cortó. Su voz era veneno puro. Lo pidió. Nos lo pidió a todos. Si ese hombre aparece, echadle. Lo dejó por escrito. Por favor, Tomás. No montes un espectáculo. No le hagas esto. Vete. Mi esposa pidió que no me acercara. El título. Mi vida. La frase que me había taladrado el cerebro se hacía realidad. El ujier, el hombrecillo asustado, me tocó el brazo. Caballero, por favor. La familia. La humillación fue total. Fue pública. Fue absoluta. Retrocedí. Di un paso atrás, y otro. Me choqué con la pila de agua bendita, salpicando el suelo. El agua bendita me mojó la mano. Estaba caliente. Me di la vuelta. Y me quedé allí, de pie, en el fondo, solo. El estorbo del funeral. El hombre que sobraba. El marido al que se le prohibía llorar a su mujer. La misa continuó, pero yo no oía nada. Solo el martilleo de mi sangre en los oídos y el calor. Un calor insoportable, como si el infierno se hubiera abierto a mis pies. Miraba la caja de caoba, allí lejos, rodeada de flores y de mi familia. ¿Qué había hecho yo? ¿Qué había pasado en esos 8 meses para que mi esposa, mi Elena, la mujer con la que había compartido mi vida, me odiara tanto como para prohibirme la entrada a su propio entierro? La miraba, y no entendía nada. Absolutamente nada. El órgano lanzó una nota final, grave, sostenida, una vibración que pareció sacudir el polvo de las cornisas y que sentí más en el esternón que en los oídos. La misa había terminado. El amén colectivo fue un suspiro de alivio, una liberación del calor y de la tensión. El silencio que siguió fue peor que la música.
Fue un silencio expectante, denso, roto solo por el llanto ahora abierto y agudo de Carmen, y por el sonido de 6 hombres, compañeros de Elena de la Facultad de Historia, que se acercaban con torpeza al féretro. Sus trajes oscuros brillaban con el sudor. Vi a mi hijo Mateo acercarse a la caja de caoba. Vi su mano, una mano grande de arquitecto, como la mía, posarse sobre la madera pulida. Tocó la tapa como si quemara. Su hombro temblaba. Quise correr. Quise atravesar la iglesia, apartar a la gente y poner mi mano sobre la suya. Quise abrazar a mi hijo, decirle que yo también estaba roto, que el mundo se había acabado. Pero cuando levantó la vista, sus ojos oscuros, los de Elena, pasaron sobre mí, a través de mí, como si yo fuera de cristal, como si fuera una corriente de aire viciado. Como si no existiera. Se giró y le ofreció el brazo a su tía Carmen. La procesión comenzó a formarse. La familia primero. Carmen, aferrada al brazo de Mateo como una garra. Mi hija Lucía, del brazo de su novio, un chico alto, delgado, con gafas de pasta, al que yo apenas conocía. Me lo habían presentado una vez, hacía un año, en una comida de domingo que ahora parecía pertenecer a otra vida. Él me miró con incomodidad, con lástima. Lucía no me miró. Mantenía la vista fija en el suelo, las lágrimas cayendo sobre su vestido negro. Primos lejanos de Lora del Río, tíos segundos, amigos íntimos de la pareja, y luego, el resto. Cientos de personas, una marea negra que empezó a moverse lentamente hacia la luz cegadora de la puerta. Yo me quedé donde estaba, en el fondo, junto a la pila de agua bendita. El último. El ujier me miró, esperando que me moviera, pero no supo qué decirme. Así que esperé. Dejé que todos salieran. Dejé que el féretro pasara frente a mí. Oculto entre las sombras de una columna, vi cómo la sacaban. El sol golpeó la caoba, arrancándole un destello. Ahí va mi vida, pensé. Ahí va, y yo no sé por qué. Salí de la oscuridad de la iglesia a la luz blanca y nuclear de la Plaza del Salvador. El calor me golpeó como una pared física, un golpe en la cara que me secó las lágrimas que no sabía que tenía. El sol rebotaba en las fachadas blancas y en la piedra rojiza, y tuve que entrecerrar los ojos. El coche fúnebre, un Mercedes negro, largo, obscenamente brillante, esperaba con las puertas traseras abiertas. Observé cómo deslizaban la caja de caoba en su interior, con un movimiento suave, mecánico. Desapareció en la oscuridad. Cerraron las puertas. La gente se dispersaba, un hormiguero de luto buscando sus coches, abanicándose con desesperación. El entierro era en el cementerio de San Fernando, al otro lado de la ciudad, cerca de San Jerónimo. Yo no tenía coche. El nuestro, el Audi familiar, se lo había quedado ella. Yo había venido en un taxi que me dejó en la esquina de la calle Cuna. ¿Qué hacía ahora? ¿Tomaba otro taxi y le decía siga a ese coche fúnebre? La imagen era tan grotesca, tan de película mala, que sentí una oleada de náusea. ¿Iría como un acosador, un detective privado de mi propia desgracia? Mientras dudaba, humillado, de pie en el bordillo, bajo un sol que me quemaba el cráneo, vi a don Álvaro. Don Álvaro Montes. El abogado de Elena. No solo su abogado, nuestro abogado. Nuestro amigo. El hombre con el que habíamos firmado la hipoteca de Triana hacía 30 años. Un hombre recto, elegante, de pelo plateado, con un traje gris marengo de lino impecable a pesar del calor. Me miraba desde la puerta de la iglesia. No había odio en sus ojos. No había juicio. Había una profunda, inmensa lástima. Se acercó a mí, esquivando a un grupo de señoras con mantilla. Tomás, dijo en voz baja. Su voz era lo único fresco en esa mañana infernal. Álvaro. Yo, no sé qué hacer. No sé cómo ir. Vienes conmigo, dijo. No fue una pregunta. Puso una mano en mi espalda, un gesto firme,
de autoridad. Mi coche está en el parking de la Plaza Nueva. Carmen, que estaba subiendo al coche de Mateo, nos vio. La vi detenerse con un pie en el aire. La vi decir algo, furiosa. Mateo me lanzó una última mirada de advertencia. Pero Álvaro simplemente me guió, con esa mano firme en mi espalda, alejándonos de la plaza, hacia la sombra bendita de la calle Sierpes. El viaje al cementerio fue surrealista. El silencio en el Volvo oscuro de Álvaro era tan denso como el incienso. El aire acondicionado era un milagro, un soplo de vida artificial que me helaba la piel sudada. Él conducía, sus manos con guantes de conducir de rejilla sobre el volante de madera. Sus ojos, fijos en el tráfico caótico. Yo miraba por la ventana. Sevilla pasaba como un sueño febril, como un decorado que se desmoronaba. Pasamos por la Campana. La calle que habíamos recorrido 1000 veces en Semana Santa. Elena. Dios, cómo amaba la Semana Santa. No era religiosa, no de misa de domingo, pero amaba el drama, la estética, el olor a incienso y azahar. Recuerdo una madrugada, esperando al gran poder en silencio absoluto. Ella me apretó la mano con tanta fuerza que me hizo daño. Mira, Tomás, me susurró, mira esa cara. Es todo el dolor del mundo. Es bellísimo. Ella encontraba belleza en el dolor. ¿Habrá encontrado belleza en este último año? El coche se detuvo en un semáforo en la Alameda. Un grupo de turistas en pantalones cortos comía helados en una terraza. Parecían de otro planeta. Mi mundo se había reducido a una caja de caoba y a un coche con aire acondicionado. Álvaro, pregunté, mi voz sonando como papel de lija, como si no la hubiera usado en meses. ¿Qué le pasó? ¿De qué murió? Me enteré por la esquela. Nadie me llamó. Ni mis hijos. Álvaro suspiró. Un suspiro largo, que pareció vaciarlo. Siguió mirando al frente, al semáforo en rojo. Tomás, no soy yo quien debe decírtelo. Te juro por mi honor que no lo entiendo. No entiendo nada de lo que ha pasado este último año. Elena vino a verme al despacho. Hace unos 7 meses. Para el divorcio, pregunté, y el pánico, frío y afilado, me subió por la garganta. ¿Era eso? ¿Había muerto en mitad de un divorcio del que yo ni siquiera era consciente? No, dijo Álvaro, y su voz fue rotunda. No, Tomás. No era el divorcio. De hecho, fue muy específica en eso. Quiero asegurarme de que Tomás esté protegido, me dijo. De que todo esté a su nombre, punto. ¿A mi nombre? Pero, entonces, ¿qué papeles? ¿Qué te hizo prometer? Tomás, no puedo. Me hizo firmar un acuerdo de confidencialidad férreo. Absurdo, entre nosotros, pero lo exigió. Solo te puedo decir, que nada es lo que parece. Y que lo siento. Siento no haber podido intervenir. El semáforo se puso verde. El coche avanzó. Cruzamos el río. Mi río. El Guadalquivir. A la izquierda, el puente de Triana. Y allí, a la derecha, nuestro balcón. Nuestro piso en la calle Betis. Las persianas estaban bajadas. Todas. Un rectángulo blanco, ciego. Como una tumba. Mi mente voló a la noche que nos lo dieron. Hacía 34 años. Estaba vacío. Olía a pintura fresca. No teníamos muebles. Solo 2 copas de cristal y una botella de tío Pepe que trajo mi padre. Nos sentamos en el suelo del salón. Mira, Elena, le dije. La Giralda. Se ve desde aquí. Ella se rió. Me da igual la Giralda. Se ve el río. Y eso es lo único que importa. Hicimos el amor en el suelo, sobre mi abrigo. Y ella me dijo, prométeme una cosa, Tomás. Prométeme que envejeceremos aquí.
viendo los barcos pasar. Y yo se lo prometí. ¿En qué momento se pudrió todo, Álvaro?, susurré. ¿Qué hice tan mal? Álvaro giró para entrar en la ronda de circunvalación. No hiciste nada mal, Tomás. Ojalá fuera tan simple. Llegamos al cementerio de San Fernando. El coche fúnebre ya estaba allí. El sol caía a plomo sobre los panteones de mármol blanco, sobre los cipreses polvorientos, sobre las estatuas de ángeles que parecían derretirse. El calor era sofocante, no había ni una sombra, ni una brisa. Era un lugar de muertos, y la luz era cegadora, irrespirable. Seguimos al pequeño grupo. Ya no eran 300 personas. Quedarían 50. Los más cercanos. La familia. Y yo. De nuevo, detrás. Álvaro se quedó conmigo. Sentí su presencia a mi lado como un ancla, la única persona en ese universo hostil que no me miraba como a un asesino. Caminamos por las calles silenciosas, nuestros zapatos sobre la gravilla. El sonido era ensordecedor. Vi los nombres de familias que conocía. Vi el panteón de mis propios padres. Y finalmente, llegamos al de los Ruiz. Un panteón pequeño, de mármol gris, con una puerta de hierro forjado. La lápida estaba abierta. Esperaba. El cura, sudando bajo la estola morada, dijo las últimas palabras. El sonido del latín en el calor seco de la 1 de la tarde era absurdo. Vi a Carmen coger un puñado de tierra de un cubo que había al lado. La arrojó sobre el ataúd, que ya estaba abajo, en la oscuridad. El sonido de los terrones golpeando la madera. Cloc. 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 Un sonido definitivo. Adiós, hermana mía. Adiós, mi valiente, gritó Carmen, y su grito se rompió en un sollozo que me partió el alma. A pesar de todo, la quise en ese momento. Quise abrazarla. Mateo hizo lo mismo. Y Lucía. Arrojaron tierra sobre su madre. Y entonces, Carmen se giró. Se giró hacia mí. Estábamos separados por la tumba abierta. El aire vibraba entre nosotros. Me señaló. Con un dedo tembloroso, cubierto de tierra. Tú, gritó, y su voz no era humana. Era el graznido de un animal herido. Tú la mataste. ¿Me oyes? Tú. Ella murió de pena. Murió de asco. La abandonaste. La dejaste sola cuando más te necesitaba. Asesino. Ojalá te pudra. Carmen, basta, gritó Álvaro. Su voz de abogado, su voz de sala de juicios, resonó en el silencio del cementerio. Basta ya. No sabes lo que dices. Sí que lo sé, le gritó ella. Lo sé mejor que nadie. Él la mató. Todos me miraban. Mi propia hija, Lucía, me miraba con lágrimas corriendo por su cara, pero asintiendo. Asintiendo a las palabras de su tía. Me sentí morir. Literalmente. El aire no me llegaba. Me apoyé en una lápida cercana, de un tal don José María. La piedra estaba ardiendo. Tenían razón. Yo no sabía de que había muerto, pero la había abandonado. O ella me había echado. ¿Cuál era la diferencia? El resultado era el mismo. Ella estaba allí abajo, en la oscuridad. Y yo estaba aquí arriba, bajo este sol asesino. Solo. Culpable. El cura, pálido e incómodo, terminó la ceremonia con una bendición atropellada. La gente empezó a dispersarse, rápido, como si huyeran de la escena de un crimen. Me lanzaban miradas de odio, de desprecio, de miedo. Me quedé solo, con Álvaro a mi lado. Iba a ser el último en irme. Cuando ya casi no quedaba nadie, solo mis hijos y Carmen, que recogían sus bolsos y se secaban el sudor, don Álvaro se aclaró la garganta. Dio un paso al frente, hacia la tumba. Esperad un momento, dijo en voz alta.
Carmen se giró. ¿Qué quiere, Álvaro? Ya ha terminado esta tortura. Déjenos en paz. No, dijo él. No ha terminado. Hay algo más. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Elena dejó instrucciones muy claras. Dejó una carta. El corazón me dio un vuelco. ¿Una carta? ¿Una carta de suicidio? ¿Una confesión? Una carta, continuó Álvaro, que pidió expresamente que se leyera aquí. Hoy. En el cementerio. Frente a todos vosotros. Carmen frunció el ceño. ¿Una carta? ¿Para qué? ¿Para humillarlo más? Me parece perfecto. No lo sé, Carmen, dijo Álvaro. Pero mis instrucciones no terminan ahí. Me miró. Su mirada era insondable, una mezcla de piedad y algo parecido al miedo. Pidió, específicamente, que la leyera una persona. Hizo una pausa que duró una eternidad. El sol latía en mi nuca. Pidió que la leyera Tomás. El silencio que cayó sobre el cementerio fue más profundo que la tumba que acabábamos de cerrar. Fue un silencio violento, antinatural. El calor pareció detenerse, el aire dejó de vibrar. El zumbido de alguna mosca lejana, el único sonido del mundo. Mis hijos se quedaron congelados. Lucía, con la mano a medio camino de la cara. Mateo, como una estatua de sal. Carmen fue la primera en reaccionar. Soltó una carcajada. Pero no fue una risa. Fue un sonido seco, histérico, roto, como un plato de porcelana al estrellarse contra el mármol. ¿Qué? Dijo, su voz incrédula, subiendo varias octavas. ¿Qué ha dicho? ¿Está usted loco, Álvaro? ¿Se ha vuelto loco por el calor? ¿O es una broma? Porque si es una broma, es de un gusto pésimo, incluso para usted. No es ninguna broma, Carmen, dijo don Álvaro, con una calma profesional, notarial, que contrastaba brutalmente con la tensión del momento. Sacó su maletín de cuero, el que yo no había visto en la iglesia, pero que debió dejar en el coche. Lo puso sobre una lápida cercana, una que tenía un ángel sin cabeza. Lo abrió. Sacó un sobre. Un sobre grande, tamaño folio, de papel perjurado color crema. Grueso. Y estaba sellado. Sellado no con uno, sino con 3 sellos de lacre rojo oscuro, casi marrón. El sello de la flor de lis de la familia Ruiz. Elena vino a mi despacho hace 2 meses. No podía andar bien. La trajo una enfermera. Estaba lúcida. Muy lúcida. Y me entregó esto. Las instrucciones eran notariales. Firmadas ante mí. Inquebrantables. Esta carta, me dijo, debe ser leída por mi marido, Tomás, y solo por él, en mi funeral, después del entierro, antes de que nadie se vaya. Esas fueron sus palabras exactas, Carmen. Y las tengo por escrito. Imposible, gritó Carmen, y esta vez dio un paso hacia él, con el puño cerrado. Miente. Usted miente. Elena lo odiaba. Lo despreciaba con cada fibra de su ser. Y jamás habría. Fueron sus instrucciones, Carmen, repitió Álvaro, levantando la voz por primera vez. Su voz de sala de juicios. Y yo, como su albacea y notario, estoy obligado a cumplirlas. Me lo hizo jurar. O la lee Tomás, aquí y ahora, o estaré incumpliendo la última voluntad de vuestra hermana. ¿Es eso lo que quieres? ¿Fallarle en lo último que pidió? Carmen retrocedió, como si la hubiera abofeteado. La palabra fallarle la golpeó. Mi hijo Mateo, que había estado paralizado, reaccionó. Dio un paso al frente, interponiéndose entre Álvaro y su tía. No, dijo. Su voz era ronca. No tiene derecho. Es morboso. Es cruel. Papá, no puedes.
no le hagas esto. No te hagas esto. Su voz, al final, se rompió. Se dirigió a mí, suplicando. Yo no podía moverme. Mis piernas eran de plomo, fundidas con la tierra seca del cementerio. Elena, ¿quería que yo leyera? ¿Qué clase de tortura final era esta? ¿Un juego póstumo? ¿Una carta de odio? ¿Una confesión de sus pecados, de por qué me echó, quizás una aventura, y quería que yo la leyera en voz alta para humillarme por última vez? ¿Una lista de mis defectos, de mis fallos como marido? Mi mente galopaba, buscando la explicación más dolorosa. Y la encontraba. Tomás, dijo Álvaro, y su voz volvió a ser suave. Avanzó hacia mí. Me tendió el sobre. El sobre color crema. Todos los ojos, los pocos que quedaban, mis hijos, Carmen, el novio de Lucía, dos primas de Elena, el cura, el sepulturero, se clavaron en mí. Mi esposa pidió que no me acercara, pero fui yo quien leyó su carta frente a todos. El título. La profecía de mi humillación. Estaba sucediendo. Era una trampa. Mis manos temblaban. Eran las manos de un viejo. No las reconocí. Estaban manchadas de sudor y del polvo de la lápida en la que me había apoyado. Extendí la mano, como un autómata. Cogí el sobre. Estaba pesado. Y estaba, caliente, como si el sol lo hubiera estado calentando. Papá, no lo hagas, susurró Lucía, llorando. Por favor, vámonos. No le hagas esto a mamá. Sea lo que sea, que quede entre nosotros. Ella pidió que fuera frente a todos, Lucía, dijo Álvaro, con una suavidad de hierro. Dejemos que hable. Es lo último que nos queda de ella. Dejad que vuestra madre hable. Miré el sobre. Mi nombre estaba escrito en el frente. Para Tomás. Con su caligrafía. La caligrafía elegante, inclinada, puntiaguda, que yo conocía mejor que la mía. La caligrafía de las notas de la nevera, de las postales de nuestros viajes, de las dedicatorias en los libros que me regalaba. Pero, estaba cambiada. Era ella, pero no era ella. Era temblorosa. Insegura. Las letras parecían haber sido escritas con un esfuerzo inmenso. Como si le hubiera costado un mundo escribir esas dos palabras. Con un pulgar que temblaba de forma incontrolable, rompí el primer sello de lacre. El olor a cera caliente y a papel viejo subió hasta mi nariz. Metí el dedo y rasgué el papel grueso. Saqué las hojas. Eran 3, 4, 5 hojas de papel de carta. Dobladas. De ese papel azul pálido que ella usaba para sus cartas importantes, el que tenía el anagrama era en relieve. El que olía, o yo creía oler, a verbena, su colonia. Y estaban llenas de esa misma escritura temblorosa. Difícil de leer. Me aclaré la garganta. No salió ningún sonido. Solo un carraspeo seco. Bebí aire. El aire quemaba. Me quité las gafas, las limpié con el pañuelo, me las volví a poner. El sol daba de lleno sobre el papel blanco, cegándome. Yo, empecé, y mi voz se rompió. Lee, dijo Álvaro, a mi lado, como un director de escena. Lee, Tomás. Respiré hondo. El aire olía a polvo, a ciprés y a los lirios que se pudrían al sol. Y empecé a leer la última carta de mi esposa. Mi querido Tomás. Mi voz se quebró en la segunda palabra. Querido. Me había llamado querido. No desgraciado, no infiel, no monstruo. Querido. Carmen soltó un bufido de desprecio. Falsedades, teatro. Siempre fue una teatrera. Calla, Carmen, le espetó Mateo, su propio hijo. La ignoré. Seguí leyendo, mi voz ganando un poco de fuerza. Mi querido Tomás. Mi amor. Mi vida.
Si estás leyendo esto, es que por fin se acabó. Por fin descanso. Y por fin, tú podrás entender. Porque sé que no entiendes nada. Te conozco mejor que tú mismo. Estarás ahí, en mi funeral, escondido en un rincón, sintiéndote el peor hombre del mundo. Estarás consumido por la culpa, preguntándote qué hiciste mal, por qué te eché. Te conozco, mi vida. Y tienes que saberlo. No tienes la culpa de nada. Levanté la vista. No entendía. Era una trampa. Carmen me miraba fijamente, sus ojos entrecerrados, como si esperara el giro, la puñalada. Mis hijos estaban pálidos, como si estuvieran viendo una aparición. Seguí leyendo. Perdóname, Tomás. Antes que nada, perdóname. Perdóname por este último año. Perdóname por el dolor que te he causado. Por la rabia, por los gritos, por las noches que sé que has pasado en vela en el estudio. Perdóname por cambiar la cerradura. Perdóname por prohibirte la entrada. Perdóname por poner a nuestros propios hijos en tu contra. He sido una cobarde. He sido cruel. Pero no sabía cómo hacerlo de otra manera. No encontré otra forma. ¿Hacer el qué, Elena? ¿Hacer el qué?, susurré yo al papel. Hace 14 meses, leí en voz alta, y mi voz empezó a temblar. 14 meses. ¿Recuerdas ese martes que te dije que iba a un curso de cerámica de un día a Córdoba? Con unas amigas de la facultad. Recordaba. Claro que recordaba. Había vuelto tarde, pálida, y le pregunté qué tal. Agotador. El torno es más difícil de lo que parece, me dijo. Y se fue a la cama sin cenar. Mentí, Tomás, leí. No fui a ningún curso. Fui a la clínica Quirón, en La Palmera. Fui a que el doctor Benítez, el neurólogo, me leyera los resultados de la resonancia y del PET que me había hecho la semana anterior. Fui sola. No quise asustarte. Mi corazón se detuvo. Literalmente. Dejó de latir por un segundo. El calor desapareció. Sentí un frío glacial. Neurólogo. Tomás, tenía. Corregí. Tenía la enfermedad de Alzheimer. De inicio temprano. Agresiva. De tipo familiar. Un grito ahogado salió de la garganta de Carmen. Pero no fue de sorpresa. Fue de dolor. Ella lo sabía. El médico fue muy claro, continuó la carta. Fue amable, pero directo. Me dio 2 años, quizás 3. Un año de lucidez relativa, con lapsus y cambios de humor. Y luego, la nada. El olvido. La dependencia. La oscuridad. Me describió las fases, Tomás. Me lo contó todo. Me dijo que olvidaría quién eres. Que olvidaría a mis hijos. Que olvidaría cómo comer, cómo ir al baño. Que me convertiría en un bebé furioso, en una cáscara vacía que te insultaría, que te pegaría, y que no te reconocería. Empecé a temblar de forma incontrolable. No. 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 Todas las piezas. Los olvidos. La rabia. No era yo. No era yo. Y no podía, Tomás. No podía. ¿Lo entiendes? Yo, Elena. Tú, Elena. La que discutía contigo de arte, la que te corregía los planos, la que bailaba sevillanas hasta las 5 de la mañana. Yo, no podía permitir que me vieras así. No podía permitir que el amor de mi vida, mi hombre brillante, mi arquitecto, se convirtiera en mi cuidador. En mi enfermero. No podía aguantar tu mirada. Tu mirada de lástima. Porque conozco tu bondad, Tomás. Conozco tu lealtad. Es lo que más amo de ti. Y sabía que jamás me abandonarías. Sabía que te quedarías a mi lado por pura decencia, por ese amor tuyo,
sólido como un pilar. Y sabía que eso te consumiría. Sabía que te quedarías hasta el último día, sacrificando tu vida, tu estudio, tu alegría, para cuidar de un monstruo que ya no sería yo. Las lágrimas caían sobre el papel, emborronando la tinta temblorosa. Y tomé una decisión. Esa tarde, volviendo en el taxi desde la clínica. La decisión más egoísta y la más cobarde de mi vida. O quizás, la única que mi orgullo, mi puto orgullo sevillano, me permitió. Decidí protegerte. Decidí salvarte. Pero para salvarte de mí, de la enfermedad que venía a devorarnos, tenía que hacer que te fueras. Y como sabía que nunca te irías por las buenas, tuve que hacer que me odiaras. Levanté la vista. No podía respirar. No podía ver. El cementerio daba vueltas. ¿Entiendes ahora, mi amor? Cada grito. Cada insulto. La pelea por la factura del gas fue todo teatro. Un teatro horrible que ensayaba cada noche frente al espejo, buscando la crueldad necesaria. Tenía que ser tan injusta, tan loca, tan insoportable, que no te quedara más remedio que irte. Que pensaras que me había vuelto loca de celos o de maldad. Tenía que romperte el corazón para salvar tu vida de mi enfermedad. Me derrumbé. No pude más. Mis rodillas cedieron y caí al suelo. Caí de rodillas sobre la tierra seca del cementerio. El papel se me cayó de las manos. Me cubrí la cara. Y grité. No fue un llanto. Fue un aullido. Un aullido de dolor, de comprensión, de rabia, de un amor tan grande que me estaba partiendo en dos. Álvaro recogió las hojas. Sigue, Tomás, me dijo, su propia voz rota. Termina. Por ella. Tienes que terminarla. Negué con la cabeza. No podía. No podía leer una palabra más. Álvaro se arrodilló a mi lado. Puso su mano sobre mi hombro tembloroso. Y fue él quien leyó el último párrafo, las últimas 2 hojas. Don Álvaro se arrodilló a mi lado, en la tierra caliente y polvorienta del cementerio de San Fernando. El mundo se había reducido a ese metro cuadrado de polvo y dolor. Yo estaba en el suelo, incapaz de moverme, ahogándome en un sollozo seco, un espasmo que no producía lágrimas, solo ruido. Mi Elena. Mi Elena. Durante 8 meses, la había odiado. La había maldecido en la soledad de mi estudio. Había repasado cada palabra de nuestra última pelea, buscando mi culpa. Y ahora, la verdad. No era odio. Era amor. Un amor tan feroz y tan equivocado que la había llevado a destruirme para salvarme. Álvaro cogió las hojas de mis manos temblorosas. Su voz, firme, de notario, se quebró por la emoción, pero continuó leyendo para que todos la oyeran. La voz de Álvaro se convirtió en la voz de Elena, resonando entre los panteones blancos. Le hice jurar a Carmen que guardaría el secreto, leyó Álvaro, y su voz se dirigió a ella. Mi hermana, mi pobre hermana. Le hice el encargo más cruel. El mismo día que volví del médico, se lo conté. Vas a cuidarme tú, le dije. Y vas a mantenerlo alejado. Pase lo que pase, Tomás no puede saber la verdad. Él tiene que odiarme, Carmen. Tiene que rehacer su vida. Tiene que pensar que soy un monstruo. Júramelo por la memoria de mamá, punto. Levanté la vista hacia Carmen. Estaba de pie, inmóvil, como si la hubieran vaciado por dentro. Convertida en una estatua de sal, el maquillaje corrido por unas lágrimas que ahora no eran de rabia, sino de una agonía que yo reconocí al instante. La agonía de un secreto demasiado pesado. Ella no me había estado protegiendo a mí de Elena. Había estado protegiendo el plan de Elena, cumpliendo una promesa imposible. El odio que yo le había visto no era odio hacia mí. Era el odio por la situación, por la enfermedad, por el papel que le había tocado jugar. A mis hijos, continuó leyendo Álvaro,
y su voz se dirigió a ellos, a Mateo y Lucía, que estaban abrazados, temblando. A mis niños. Mis tesoros. A ellos les mentí. Les dije que papá y yo teníamos problemas. Que papá me había fallado. Que había otra. Una mentira vaga, imprecisa, pero suficiente para que su lealtad, su amor incondicional por mí, hiciera el resto. No les di detalles. Dejé que su imaginación y su amor por mí rellenaran los huecos. Perdónales, Tomás. Perdóname tú. Son buenos chicos. Solo querían proteger a su madre. No dejes que este veneno los pudra. Diles la verdad. Enséñales esta carta. Haced las paces. Os lo suplico. Miré a mis hijos. Mateo estaba pálido, boquiabierto, mirándome como si me viera por primera vez en 8 meses. Ya no era su padre, el traidor. Era un hombre. Lucía estaba sollozando, con la mano en la boca, negando con la cabeza, susurrando. No. No, mamá, no. ¿Qué has hecho? Papá, papá, gemía. Álvaro seguía leyendo la carta. El sol empezaba a moverse, y una pequeña sombra de un ciprés empezó a tocar la tumba. Estos últimos 8 meses han sido el infierno. Un infierno en vida. Carmen me ha cuidado. Ha sido mi ángel. Ha sido mis manos y mi memoria. Y ha sido mi carcelera, cumpliendo mi promesa. Cada día ha sido una batalla. He visto tus flores llegar al portal. Las he olido, Tomás. Olí las gardenias. Mis favoritas. Las olí antes de que Carmen, llorando, las devolviera. He leído tus cartas. Todas. Las que dejabas bajo la puerta. Carmen me las subía. Las leíamos juntas. Llorábamos juntas. Y luego, las quemábamos en el fregadero. Lloraba con cada palabra tuya. Con cada, perdóname. Y te odiaba por amarme tanto, por hacerme tan difícil esta farsa. Te odiaba por no odiarme tú a mí. Y la enfermedad fue rápida. Mucho más rápida de lo que pensábamos. El doctor Benítez dijo que mi inteligencia, mi actividad mental, la había mantenido a raya un tiempo, pero que una vez que empezó, avanzó como un incendio. Estoy escribiendo esto, hoy, es 15 de septiembre. Me ha costado 3 días escribir estas hojas. Mi mano no me obedece. Las palabras se me escapan. Tomás, ya no recuerdo que desayuné. Ayer no reconocí a Carmen durante 1 hora. Pensé que era una extraña. Me queda poco. Me queda muy poco tiempo de ser yo. Estoy aterrada. Pero me voy siendo Elena. La Elena que tú conociste. La Elena que te amaba. No el monstruo en el que me estaba convirtiendo. Me voy con tu recuerdo intacto, con mi amor por ti intacto. Álvaro hizo una pausa. Tragó saliva. Miró la última hoja. Y ahora, esto. Mi última voluntad. Mi última ironía. Mi última escena, como diría Carmen. Que seas tú, Tomás, quien lea esto. Que seas tú quien cuente la verdad. Que todos los que te han juzgado, todos los que te han mirado mal en mi funeral, todos los que te han llamado, abandonador, marido cruel, que todos ellos, escuchen de mi propia mano, leída por tu voz, la verdad. No me abandonaste. Fuiste, expulsado. Por amor. Por un amor egoísta, orgulloso y estúpido, mi amor, pero amor al fin y al cabo. Carmen, hermana. Mi valiente. Te libero de tu promesa. Ya puedes descansar. Cuida de Tomás. Por favor. Cuidaros los unos a los otros. Chicos, Mateo, Lucía, amad a vuestro padre. No tenéis otro. Y es el mejor hombre que he conocido. Perdonadme por haberle hecho daño. Y a ti,
Tomás, mi vida. Mi arquitecto. Mi ancla. Mi única certeza. No te pido que me perdones por el dolor. Sé que es demasiado. Solo te pido que entiendas por qué. Y que vivas. Por favor, Tomás, vive. Vive la vida que yo te obligué a conservar. No te quedes en el luto. No te encierres en el estudio. Vende el piso de Triana, te dará demasiada pena. O no, quédate en él. Pero abre las ventanas. Baila. Viaja. Construye algo hermoso. Termina el proyecto de la bodega. Y cuando mires al Guadalquivir desde nuestro balcón, piensa en mí. Pero piensa en la Elena que te reñía por tener los pies de plomo, no en el fantasma que te echó. Te he amado cada segundo de mi vida. Incluso cuando te gritaba, te odio. Sobre todo entonces. Adiós, mi amor. Tuya, siempre. Elena. Álvaro terminó de leer. Dobló los papeles con una solemnidad infinita. El silencio era total. La única que lloraba ahora era yo. O no, todos lloraban. El cementerio entero. Los pocos amigos que quedaban, el cura, el sepulturero. Lloraban. Carmen se acercó a mí. Lentamente. Yo seguía de rodillas. Ella se arrodilló conmigo, allí mismo, en la tierra. Me cogió la cara entre sus manos. Sus manos temblaban, manchadas de tierra. Tomás, sollozó. Perdóname. Por favor, perdóname. Yo se lo juré. Se lo juré por mi madre. Cada día era una tortura. Él llamaba, y yo tenía que colgarle. Él traía flores, y yo tenía que tirarlas. Me suplicaba. No le digas, Carmen, por favor, no dejes que me vea así, no dejes que su último recuerdo sea. Perdóname. Yo no podía hablar. La abracé. La abracé con fuerza. A mi cuñada, a la mujer que había creído mi enemiga. Y los dos lloramos sobre la tumba de la mujer que ambos habíamos amado, y que nos había destrozado para salvarnos. Entonces sentí otras manos. En mi espalda. En mi hombro. Mateo. Y Lucía. Se arrodillaron con nosotros. En el polvo. Papá, sollozó Lucía, aferrándose a mi chaqueta. Papá, Dios mío, papá, perdóname, yo no sabía, te hemos odiado, te hemos dicho cosas horribles. Papá, ¿cómo? SHHH, dije. Fue lo único que pude decir. SHHH. Acaricié su pelo. Callad. Está bien. No es vuestra culpa. Era mamá. Está bien. Papá, dijo Mateo. Su voz era la de un hombre roto. Yo te amenacé. Te dije que no te acercaras a ella. Papá. Lo sé, le dije. Protegías a tu madre. Lo entiendo. Lo entiendo todo. Nos quedamos allí, los cuatro, abrazados en un nudo de dolor y alivio, en el polvo y el calor, alrededor de la tumba de Elena. Una familia rota, recompuesta de la forma más dolorosa. Me quedé allí mucho después de que se fueran. Álvaro me dejó las llaves de su coche. Tómate tu tiempo. Vuelve cuando puedas. La vida sigue, Tomás. Mis hijos y Carmen se fueron juntos. Carmen, apoyada en Mateo. Lucía, cogida de mi mano hasta el último segundo. Te vemos en casa, papá. ¿En casa? Sí. En nuestra casa. Me quedé solo. Con ella. Con la lápida de mármol gris. Cogí la carta, las hojas manchadas de mis lágrimas y del polvo del suelo. La leí de nuevo, entera, en silencio. Mi esposa pidió que no me acercara. Sí. Me pidió que no me acercara a su enfermedad. A su miedo. A su final.
a su humillación. Y lo hizo de la única manera que su orgullo le permitió, con una crueldad nacida del amor más profundo. Pero fui yo quien leyó su carta frente a todos. Y al hacerlo, no solo me liberó a mí de la culpa. La liberó a ella del secreto. Me levanté. Mis rodillas crujieron. El sol empezaba a bajar y el calor por fin cedía. Una brisa suave, la primera del día, movió las hojas de los cipreses. Guardé la carta en el bolsillo interior de mi chaqueta, junto a mi corazón. Toqué la lápida fría. Te entiendo, Elena, susurré. Te entiendo. Y te perdono. Descansa, mi amor. Descansa. Me di la vuelta. Y caminé hacia la salida. Por primera vez en 8 meses, no era un fantasma. Era un viudo. Y, de alguna manera, volví a ser un marido.